En Somos Memoria abrimos un espacio para mirar una historia que no solo pertenece a una institución, sino a toda una ciudad. Una historia que habla de luchas, de sueños colectivos, de necesidades urgentes y una pregunta que durante años atravesó Barrancabermeja. Ojo a la pregunta. ¿Cómo garantizar educación superior para quienes nacieron y crecieron en este territorio? Hablar de Unipaz es hablar de una universidad que nació en un contexto difícil, en una región marcada por la fuerza del petróleo, donde habían desigualdades y profundas heridas. Hoy queremos recorrer la memoria de la Universidad de La Paz, de la que todos ustedes hacen parte, y cómo esta universidad transformó la vida de Barrancabermeja y de la región, por supuesto. Recordar a Unipaz no es solamente que nos sentemos aquí a recordar fechas, sino también es reconocer que hubo una conquista social y una apuesta por el futuro. Empezamos con las preguntas. La primera pregunta para el profe sería la siguiente. Cuando se piensa en la Barrancabermeja de hace varias décadas, es tan importante reconocerla como parte de la economía del país y dentro de esta ciudad habiendo tantas desigualdades también. La pregunta es, ¿por qué cree usted que la creación de una universidad pública se volvió una necesidad muy sentida en la comunidad de Barrancabermeja? Bien. En primer lugar, me alegra estar aquí, porque estoy con jóvenes que creo que las edades están entre 17 y 20 años, supongo, ¿no? La mayoría. ¿Cuántos son nacidos en Barrancabermeja y estudiado el bachillerato? Aquí pueden levantar la mano. La mayoría, por favor. ¿Quiénes son de municipios cercanos a Barrancabermeja? ¿De qué municipio? Por favor, ¿me pueden dar el nombre? Yondó, San Pablo, Cantagallo. ¿Qué más? Sur de Bolívar. Sur de Bolívar, bien. Pregunto eso porque en 1969. Y me voy a extender un poco en la respuesta porque hay que hacer un poquito de historia. Yo tengo tiempo, saqué tiempo para responder a esto, para no reducir la respuesta escueta. Yo soy egresado del glorioso Colegio Diego Hernández de Gallego, 1969. Hasta 1968 fue regentado por los hermanos de las escuelas cristianas lasallistas. Existían en Barrancabermeja colegios públicos pocos. El Diego Hernández de Gallego estaba naciendo el industrial, desarrollándose en su nueva sede, y el Instituto Técnico Superior de Comercio funcionaba por la mañana donde está el edificio del Diego Hernández de Gallego y por la tarde funcionábamos nosotros. Háganse una idea. No había más instituciones de educación pública, de pronto estaban haciendo la normal también, y ella venía atrás. No había proyecto universitario local y nosotros pensábamos dónde proseguir estudios universitarios. Esa era una pregunta que nos hacíamos los bachilleres del año 69. Porque en la mitad de esos bachilleres la idea era trabajar en la empresa colombiana de petróleo o en la alcaldía. Entonces, como era un bachillerato bien formado, sobre todo en conocimientos que requería la industria petrolera, muchos fueron para allá a trabajar a la industria petrolera. Y otros preguntábamos, bueno, ¿y entonces dónde está la universidad? No era posible. Algunos, entre esos, el que está hablando aquí, hizo sus estudios universitarios en la Universidad Nacional de Colombia, que era una de las principales universidades del país en ese tiempo. Tiene sus sedes en Bogotá, Medellín, Palmira y Manizales, las principales sedes y las fuertes. Tengo que decir esto para poder señalar
un primer intento para construir universidad en Barranca con el sacerdote Eduardo Díaz. Yo estuve ahí. Yo soy nacido en 1952, se imaginan ustedes que voy a cumplir 74 años. Soy profesor de UNIPAS desde el 2018 en mi segunda versión porque fui cofundador en el año 1995 aquí en UNIPAS de las escuelas de ingeniería ambiental, ingeniería de producción y ingeniería agroindustrial. Cuando eso no habían 800 estudiantes. Y fui creador de los primeros programas de educación nocturna. Aquí se abrió educación nocturna para ingeniería ambiental e ingeniería de producción, aprobado por el IFES, que tenían dudas de que se pudiera abrir educación nocturna aquí en ingeniería con apoyo de Ecopetrol. Digo esto porque cuando yo regreso en un primer envío a Barranca Bermeja, llego a ser profesor al Colegio Diego Hernández de Gallegos, de donde había sido egresado, profesor de 11 grado en física y matemáticas. Y los muchachos se preguntaban por los estudios en Barranca Bermeja. Entonces hicimos una primera reunión con Pastoral Social. Estaba al frente de eso el sacerdote Eduardo Díaz. El papá de él creo que fue directivo de Ecopetrol del Centro. Intentamos hacer en San Vicente de Paúl una propuesta llamada Unisur, pero no se pudo. Pero en ese mismo tiempo, en los primeros años de 1970, empezó a llegar a Barranca Bermeja una institución llamada INDESCO, Institución de Desarrollo Cooperativo. No se llamaba UCC, se llamaba INDESCO, lo que hoy es la UCC, pero era de origen privado cooperativo, había que pagar matrículas y trajo programas en educación, administración de empresas, sociología y economía. Su sede era por la noche en el Colegio de Hernández de Gallegos, los cursos, y su administración estaba enfrente del Parque Uribe y luego donde hoy es el Instituto Intecoba. Pues bien, yo fui rector de la UCC en el año 1983, en el primer semestre. Y después fui director de CAFABA 84-85. Y en ese tiempo discutíamos en Barranca Bermeja la idea de una universidad pública. Pero voy a poner el contexto porque si no, no se puede entender. Lo que es los principios de los 80 es una época de grandes conflictos políticos y sociales en Barranca Bermeja que tenían expresión militar. Expresión militar por parte del Estado, expresión militar por parte de las insurgencias o guerrillas, expresión militar por parte de los grupos paramilitares. Y entonces, con mayor razón, muchas personas de la ciudad, padres de familia, instituciones, veíamos la necesidad de construir una universidad pública como un proyecto de paz, para que los estudiantes tuvieran un chance para estudiar y no involucrarse en actividades propias de la lucha armada. Así se llamaba en ese tiempo, estoy utilizando las palabras de ese tiempo. Hubo una gran movilización social de la población que la desarrollaban la Coordinadora Popular de Barranca Bermeja, que era una institución que reunía organizaciones sindicales y barriales, organizaciones de padres de familia, pero a esa institución asistía la Pastoral Social. La Pastoral Social, yo no voy a hacer aquí apología de la Iglesia Católica ni me voy a ir en contra de otras religiones. Yo no voy a hacer eso porque eso no es mi forma de ser. Sino que resalto que la Pastoral Social estaba muy vinculada a las luchas sociales. Ayuda a crear el barrio 1 de Mayo, el Colegio Camilo Torres, los colegios de Mares y el Cerro allá en el suroriente. Y luego ayuda a crear Ciudadela, pero esos años después. Entonces había una gran movilización. La gente decía si era una seccional de la UIS, si era una universidad autónoma por cuenta propia, si era una seccional de la Universidad Nacional. Bueno, había varias perspectivas. Eran los gobiernos 1982-86 de Belisario Betancur conservador, 86-90 el gobierno de Virgilio Barco Vargas, y en esa movilización durante el gobierno de Belisario Betancur, 86-85,
Se crea una gran movilización social acompañada incluso de paros cívicos. Esa era una de las tantas reivindicaciones, la universidad pública, el acceso al agua de calidad, el acceso a servicios públicos como electricidad de calidad y la creación de infraestructura. Estaba creciendo la ciudad hacia lo que le llamamos nororiente y suroriente. Ya salíamos de lo que se llama la Barranca Vieja, que es la que está, para hablar en el lenguaje que no me gusta, limitado de la avenida del ferrocarril para acá, perdón, de la línea del ferrocarril para acá y la línea del ferrocarril para allá. Así se dividía la ciudad. En ese marco nace, con acuerdo del presidente de la República y las instituciones de la época, que en Barranca la orientaba fundamentalmente el Partido Liberal, que dirigía Horacio Serpa Uribe, y la Gobernación de Santander, la idea de crear una universidad pública. Pudo haber sido una universidad pública nacional, pero se recortaron las visiones y se creó una universidad pública departamental, pero no bajo la categoría de universidad, sino de instituto universitario, como está todavía el Instituto Universitario de La Paz, que es la Universidad de La Paz, a punto de ser reconocida universidad con presupuesto público nacional. En ese trámite se está ahora. Se están acreditando los programas en lo que se llama acreditación de alta calidad. Ya hay como 2 acreditados de alta calidad y deben venir 2 más. Está el de licenciatura en arte, debe venir pronto está el de ingeniería agroindustrial y debe venir pronto el de ingeniería ambiental y de saneamiento. Bien, entonces nace ese instituto con las carreras para satisfacer necesidades de producción agropecuaria, medicina veterinaria y zootecnia e ingeniería agronómica. Ese era el enfoque. Para que entiendan ustedes que son estudiantes de trabajo social y comunicación social, de las dos profesiones o de una sola. ¿Quiénes están aquí? Estudiantes de solo trabajo social. Ah, bueno, bien. Yo conozco un poco eso. Entonces, ¿qué pasa? La gente no vio satisfechas sus expectativas ahí. Pero como eran tiempos de violencia y de confrontación, la gente ya cansada de luchar y dijo, bueno, aceptemos esto. Y se acepta eso y empieza a crecer. Yo llego en 1995, para que sigamos con las preguntas, y encuentro el programa de ingeniería ambiental, ingeniería agronómica, medicina veterinaria y un programa llamado Administración del Desarrollo Agroindustrial. 95, y nosotros lo convertimos en ingeniería agroindustrial. Y empezamos un proceso de formación de profesores, como 100, como 50. Entre esos me formé yo con la Universidad Industrial de Santander en mejorar la pedagogía y la didáctica para favorecer el aprendizaje de los estudiantes universitarios. Ahí no se hablaba de carreras sociales todavía, pero empiezan a hacer la inquietud y nosotros desde esa época planteamos abrir aquí trabajo social y sociología. Estoy hablando de 95, pero esas eran peleas duras con la gobernación de Santander, porque esto depende todavía de la gobernación de Santander. Esto no depende directamente del Ministerio de Educación Nacional, aunque ya tiene aquí en el Consejo Directivo UNIPAS hay un representante del presidente de la República, ¿sí? Y hay un representante del ministro de Educación, donde se toman las decisiones de aquí de UNIPAS. Ya existe eso y están asistiendo un representante del presidente Petro y un representante del ministro de Educación Nacional, el hombre ese flaco de la primera línea. ¿Cómo es el nombre del ministro de Educación? ¿Ah? Daniel, ¿y el apellido? Bueno, entonces eso es importante. Dejo ahí porque esto es una lucha de inmovilización. El último dato que les doy. En 1995 tendríamos 400 estudiantes. Acabo de venir de la oficina de datos y hoy los estudiantes de pregrado en UNIPAS son 6.834.
O sea, de 1995 de 400 estudiantes pasamos, hoy en el 2026, casi en 30 años, valga la expresión, a 6.834. Pues les voy a dar un dato para que estudien en lo que van a convertir esto en un proyecto cultural y en memoria. Los estudiantes de la educación diurna son 4.309. Diurna. Y de la educación nocturna son 2.525. En proporción a población, es la institución universitaria de Colombia que más estudiantes nocturnos tiene en educación universitaria. En proporción a población. Con gratuidad. Gratuidad. Ninguno paga matrícula. En Unipaz pagarán matrícula el 2 o 3% de los estudiantes, ya el 90% y pico por ciento. Eso ya es un logro. Pero eso ya no es un logro combinado con políticas nacionales en la actualidad. No voy a ocultar que hubo un momento en que la alcaldía municipal patrocinaba la permanencia de estudiantes aquí a través de un programa de becas. Pero ya ese, para el caso de Unipaz, no está. Yo creo que la van a pasar en becas para posgrado. En posgrado en Unipaz hay 251 estudiantes. Y programas académicos, incluido el de ustedes, estamos llegando a 30 programas académicos. Después de tener solamente 3 en 1995, ¿me hago entender? Cómo es el crecimiento y la participación de los jóvenes. Espero haber empezado a responder. Tengo para hablar de esto 2 y 3 horas si ustedes quieren. Gracias, profe, pero yo quiero medir el termómetro de nuestros participantes, ¿sí? Para que no sea solo el profe y yo. El monólogo. Pienso que una persona que tiene el arte de saber contar historias es una persona que siempre debemos tener en escucha. Y yo voy a medir la escucha de estos participantes. Voy a hacer 3 preguntas de lo que habló el profe en su primera intervención. Por favor, los que estaban atentos, vamos a medir cómo está este público de trabajo social, ¿cierto? Un datico curioso del profe. ¿Cuántos años tiene el profe? 74. Están atentos. Segunda pregunta. ¿Cómo era el nombre de la antigua UCC? Indesco. Profe, estuvieron atentos, ¿no? Atentos. Súper bien. Otra pregunta. ¿En qué año fue rector y de qué institución educativa el profe? ¿Sí, profe? Correcto. Aplausos para este público. Aplausos. Aquí sí hay atención. Aquí sí hubo atención. Entonces seguimos, profe. El arte de contar historias. Entonces nos vamos, ya el profe nos dio una introducción de esos tormentosos años 80. Entonces quiero preguntarle, desde su mirada, ¿qué significa que una institución no nazca solamente de una decisión administrativa, sino que también nazca de un deseo ferviente de una comunidad, pero sobre todo de una presión y una necesidad comunitaria, teniendo en cuenta que estamos como un público de trabajo social que tiene una proyección comunitaria inminente? Desde su mirada, ¿qué significa que la Unipaz haya nacido del deseo de la comunidad? Lo primero que puedo decir es que si nace el deseo de la comunidad, debe satisfacer necesidades importantes de la misma comunidad que la comunidad quiera satisfacer. Necesidades materiales y espirituales. Está hecha para apoyar el desarrollo de la comunidad y del pueblo. Para eso está, porque para eso fue creada. Los colegas que están aquí presentes saben que están frente a un ingeniero industrial. No quiero hablar de mí, sino que lo voy a hacer para rendirle homenaje a ustedes. Yo soy doctor en educación en ciencias físicas e ingeniería y soy profesor de eso aquí en Unipaz. Y me preguntan, pero si usted es doctor en educación en ciencias físicas e ingeniería, ¿usted por qué le gusta la historia? Porque yo soy un trabajador social de la calle. Yo no tengo título de trabajo social, pero yo practico el trabajo social a diario.
En mi barrio, con mis compañeros de trabajo, con instituciones institucionales. Y a mí me satisface que exista trabajo social, porque el trabajo social es uno de los motores del desarrollo social y del desarrollo cultural. Debe haber trabajo social comuna por comuna, barrio por barrio, institución por institución. Entonces, eso responde a la pregunta porque esta institución que va a ser una gran universidad, yo le pongo 15.000 estudiantes pronto, 15.000 estudiantes le pongo yo a esto pronto. Porque ya en el territorio tenemos 1.400 y pico. Y aquí 7.000 y pico. Entonces, significa que debemos multiplicar el trabajo social comunitario en todos los lugares, adaptar el currículo, las materias de trabajo social para responder a esa necesidad. Hay que adaptarlo a esa necesidad. Miren, Barrancabermeja en proporción a población es una de las ciudades del país punta, campeona en tecnologías de la producción industrial, punta. En procesos industriales, en mantenimiento industrial, instrumentación, servicios metalmecánicos de apoyo. Aquí en esta ciudad nació la tecnología en Colombia. No nació ni en Medellín, ni en Bogotá, ni en ninguna parte. Nació desde 1922. Pueden consultar el libro de Jacques April sobre la génesis de Barrancabermeja, el francés que escribió sobre nuestra historia. Aquí vino la tecnología de perforación, extracción, transporte y refinación de crudo y se empezó a aplicar en 1922. En 1922 éramos escasos, oigan, 1.000 habitantes en 1922. Escuchen los que nacieron aquí. En 1922 nosotros éramos corregimiento del municipio de San Vicente de Chucurí. En 1922. Y en 1930 ya éramos 8.000 habitantes. Pero ya éramos punta en el uso tecnológico del cuerpo de conocimiento que trajo la empresa Tropical Oil Company. Aquí trajo más tecnología que la que trajo la United Fruit a la zona bananera de producción de bananos en Ciénaga, Magdalena. Eso se fue aprendiendo y se convirtió en una cultura también administrativa, y una parte de las empresas que se crean en Barranca se construyen con base en la cultura administrativa que creó la industria petrolera y gran parte de la vida pública municipal. Tengo para decirles entonces este dato para que lo guarden. Era necesario que naciera una universidad para satisfacer necesidades de la gente, pero todavía tiene una deuda con la ciudad. No ha completado su tarea, no la ha completado. Una parte de esa tarea, para que nos sintamos orgullosos, la hace el SENA de Barrancabermeja. Les voy a dar un dato. ¿Saben dónde se formó la mano de obra que mueve la refinería de Esmeraldas en el Ecuador? La refinería de petróleo en el Ecuador se formó en el SENA de Barrancabermeja. Los CAP del SENA de aquí eran supremamente apetecidos y van a seguir siendo apetecidos. Yo lo que veo es que el proyecto cultural universitario es una suma aquí de que son los colegios, el SENA y la Universidad de La Paz. No voy a hablar mal de la UIS, pero la UIS aquí no cumplió con las expectativas. En primer lugar, empezaron a cobrar los cursos preuniversitarios a los estudiantes. Y aquí no se ha graduado todavía el primer profesional de la UIS en Barranca, se gradúan en Bucaramanga. Y eso ya indica qué visión tiene la UIS sobre nosotros. Nosotros somos estudiantes de segunda categoría, porque tenemos que hacer disque cursos preuniversitarios para poder acceder a sus gloriosas aulas. Eso a mí siempre me ha chocado. Yo hablo como tengo que hablar.
Es más, yo veo en el futuro que esa sede de la UIS y todo eso que construyeron aquí pase a la Gran Universidad de La Paz. No tiene sentido. 600 estudiantes diseminados en una aula grande y con biblioteca que le regalaron. Porque esa biblioteca era de la ciudad de Barranca Bermeja. Es que aquí ocurren unas cosas, oye, que lo ponen a uno a pensar. Entonces tú me dices, no, hay todavía carencias, oye, que necesitamos resolver. Y la principal carencia es que necesitamos formar los profesores para ese desafío. Porque para poder atender a todas estas aspiraciones de educación de alta calidad hay que formar profesorado. Y no formar de cualquier manera, a nivel incluso doctoral. Hoy la Universidad de La Paz podrá tener un porcentaje de un 5% en doctores. Y eso no es suficiente para que cumpla las tareas que le puso la población. Yo quiero decir eso. Tranquilo, profe, yo tengo acá el... Bien. Bien. Entre lo que dijo el profe, ya saben que a mí me gusta hacerle preguntas al público. El profe habló de un lema de él personal. ¿Se acuerdan cuál fue? Fue una frase clave que él dijo sobre él antes de que él hablara de sus profesiones y de su formación. ¿Alguien captó esa frase? ¿Cuál fue? Creo que si la institución, si la universidad nace de un deseo de la comunidad, tiene que satisfacer las necesidades de esta comunidad. Sí lo dijo, excelente, muchas gracias. Sin embargo, el profe dijo, yo soy un trabajador social de la calle. ¿Lo dijo, profe? Sí. Entonces, jóvenes, ojo con ese lema. Sí, él tiene una formación, tiene su especialidad, pero mira cómo se reconocen para que de alguna manera ustedes vayan formando identidad como estudiantes. Listo, vamos a seguir. Una universidad pensada desde el territorio. Si hay algo importante en la historia de Unipaz es que su perfil no quedó únicamente marcado por la economía del petróleo. Bien, aunque el petróleo marca la vida de esta ciudad, terminó orientando también sus programas hacia otras potencialidades, especialmente hacia el sector agropecuario y agroindustrial. Esta decisión fue profundamente significativa y mostró que el Magdalena Medio no podía pensarse solamente desde allí, sino también desde el campo, desde la producción, desde la biodiversidad, desde el ambiente, desde la tecnología y múltiples vocaciones de la región. Siendo así, profe, ¿qué lectura hace usted de una universidad que nace en una ciudad petrolera, que haya empezado fortaleciendo también estas otras áreas? Bueno, este territorio está muy vinculado, yo lo reconozco desde niño, lo puedo decir que lo reconozco como desde el año 1960, tendría yo 8 años, 9 años. Está muy vinculado al municipio de Yondó, pero eso antes se llamaba La Chel. ¿Saben por qué se llamaba La Chel? Yondó, porque ahí tenía asiento la empresa holandesa Shell. Luego le llamaron Casabe y finalmente le pusieron el municipio de Yondó. Nosotros íbamos en ferry, a Yondó no estaba el puente, y íbamos a Yondó a ver jugar béisbol, a cine gratis en el teatro de Yondó, los muchachos que nos volábamos de la casa a las 8 de la mañana para regresar a las 3 de la tarde allá. Está muy ligado a Puerto Wilches, está muy ligado a Sabana de Torres, está muy ligado a San Vicente y está muy ligado a Puerto Parma.
Barranca Bermeja no produce, creo yo, más allá del 7% de los alimentos que consume. Gran parte de esos alimentos siempre han venido de San Vicente, del Carmen, Puerto Parra y Yondó. Entonces era natural que existiera la expectativa de crear una universidad que diera respuestas agropecuarias, pero le quedaban faltando cosas, porque es que este territorio fue un territorio festivo. Mira lo que les voy a decir: festivo, artístico y deportivo. Lo que pasa es que como no hay memoria y no hay recuerdos, no se puede entender por qué éramos deportivos. Aquí en este territorio, nosotros fuimos subcampeones nacionales de béisbol 2 veces, de béisbol. Hoy tenemos softball en el Barros Machuca y enfrente en el Club Infanta, pero fuimos subcampeones nacionales de béisbol en el 58 y en el 66. Que el béisbol aparentemente está referenciado para el Caribe, pero ¿por qué? Porque aquí había trabajo deportivo y social de calle. Aquí se jugaba en las calles. Aquí había canchas para practicar el fútbol y el béisbol y el atletismo. Y en el distrito de producción del centro se trabajaba hasta las 11 de la noche con las luces encendidas y se practicaba atletismo, basquetbol, fútbol y béisbol. Y hubo deportistas de allá como Pepe Castro Mogollón Insigne, que era beisbolista, futbolista y uno de los mejores atletas de Colombia, corriendo los 100 metros planos, de allá del distrito de producción del centro. Y había una integración entre los equipos de Casabe. Yo todavía recuerdo, me cuesta trabajo hablar de Yondó, de Casabe y Lachel con los del centro, con los de Barranca. Y entonces había mucha vida callejera artística y deportiva. Aquí el muchacho que no practicara un deporte, que no tuviera participación en un arte, ese era un caso extraño. Porque todo el mundo, para pertenecer a un grupo, para socializar, hace lo que los grupos dicen más o menos. Incluso uno pasa por encima de las orientaciones de los padres. Yo tenía desde los 8 años mi grupo deportivo, mi grupo artístico. Donde viví. Donde yo viví, ustedes no pueden reconocerlo porque ya no existe. Yo me crié en los campamentos de los trabajadores petroleros de refinería, ya no existen. Donde está el Éxito, donde está la notaría 1, eso ya no existe. Hasta ahí viví yo en el año 1963. Y la vida callejera, como memoria, marcaba el desarrollo de las personas. No para crear economías ilegales, sino para sobrevivir. Y esta ciudad fue una de las mejores proveedoras de futbolistas profesionales, de fútbol, hasta cuando las circunstancias lo permitieron. Si la alcaldía municipal quiere recuperar eso, o que ahora es alcaldía distrital, tiene que empezar a hacer la historia de dónde vinimos. ¿De dónde vinimos? Entonces, era obvio que se enfrentaran carreras agropecuarias. Cuando yo regresé aquí a Unipaja en el 94, yo venía de Europa. Yo viví en la capital austríaca 5 años. O sea, en la ciudad de Viena, y conocía el mundo de la caída de lo que se llamó el comunismo, el socialismo real, la vida de la Alemania central, de la Europa central. Y entonces allá entendía yo por qué esas comunidades eran desarrolladas en el arte. Son desarrolladas en el arte. Porque hay un patrocinio del arte desde la niñez y las escuelas. Aquí tuvimos la Fiesta Nacional del Petróleo, no la que vos quisieron montar, sino la originaria relacionada con carnavales. Todos los barrios tenían su grupo de danza folclórica. Todos los barrios tenían su reina de carnaval, no la reina nacional del petróleo, las reinas de carnaval, que recaudaban fondos a través de bailes de caseta. Entonces el baile de la caseta era determinante. Por eso yo digo que esta era una ciudad festiva, deportiva, artística, y nosotros no creamos esos programas en el 95. Cuando yo vine ya estaban creados. Yo dije, pero aquí hay una deuda.
Como he sido trabajador social callejero e historiador callejero empírico, porque no me he graduado en historia en ninguna parte, ni lo voy a hacer porque no tengo tiempo ya. Pero entonces uno pregunta por esas cosas, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Ahora es el tiempo con esta memoria y les agradezco que ustedes se hayan metido por ahí. Por eso acepté la invitación, porque sin memoria uno no puede construir el futuro, no lo puede construir. ¿Cómo? Se inventa cosas pero se acaban. Nosotros montamos un programa en turismo aquí que ya tiene ciertas dificultades para sobrevivir porque quizás esta no sea una ciudad turística. Quizás no lo sea, es otra cosa. Yo no lo voy a hacer, pero quizás no lo sea. Porque turismo que yo he caminado en el mundo, he caminado toda la Europa central, la América central, más allá hacia la Europa oriental. El turismo necesita ciertas características para que se establezca. Aquí no hay un desarrollo identitario de monumentos clásicos. ¿Por qué no dejaron siquiera 5 casas de los campamentos petroleros en vida para decir aquí existieron los campamentos petroleros? No están ni en el centro, ni en Casabe, ni en Barranquilla. Pero ¿qué es lo que pasa? La moda, la destrucción. En Austria, eso le hubieran puesto la bandera blanca y roja de Austria y lo hubieran convertido en un monumento nacional. Aquí no. Yo le dije a un alcalde, no voy a decir el nombre, le dije, oiga, mano, pero ¿por qué no ponemos un lindero ahí donde está Movistar y llegamos hasta Copetrán porque ahí estaban los campamentos y decimos aquí fueron los campamentos y dejemos fotos? No, es que ya eso pertenece a la Barranca Vieja. O sea, cortan la historia, la cortan según la moda de cada cual. Esto no es un problema de modas, un problema de historia, de identidades, de momentos. Entonces no se cumplió con lo que yo pensaba. Cuando yo veo trabajo social, veo licenciatura en arte, ojalá vea licenciaturas en deporte, pronto. Ojalá las vea. Ojalá vea medicina. Ojalá vea enfermería. Bueno, eso tendría para decir en ese punto. Bien, un recreo por la historia de Barrancabermeja. Pregunta al público. El profe hizo referencia a algunas actividades principales en su recorrido por esta intervención. ¿Cuáles fueron esas actividades de las que habló? Sí, adelante. Atletismo, básquet y béisbol. Muy bien, en cuanto a deporte. ¿Y qué otras? Sí, adelante tú. Era un territorio festivo, artístico y deportivo. Exactamente. Bien, este público, a ver, que más personas también contesten las preguntas. Profe, nos vamos con los primeros estudiantes de la Unipaz y su impacto en las familias. Resulta que me encanta pensar en que en la ciudad exista una mentalidad expansiva de que ya hay una universidad en Barrancabermeja y que no se limiten los sueños de los estudiantes y de sus familias. Resulta que en el momento en que se pensó la universidad desde la jornada nocturna, se dio la oportunidad para que personas jóvenes y adultos tuvieran ese acceso a sus estudios a la vez que tuvieran la oportunidad de tener un trabajo diurno. Entonces, siendo así, ¿qué papel cree que ha jugado en la población estudiantil de la jornada nocturna, especialmente para esas personas que trabajan y estudian al mismo tiempo? ¿Qué hace que esto sea tan importante? Cada cual habla de la fiesta, dice un dicho popular, de acuerdo a cómo le vaya en la fiesta. Si consigue novia, dice que la fiesta fue espectacular. O si consigue novio. Si no lo tocaron a bailar o cualquier cosa, la fiesta estuvo como aburrida. Bien.
Cuando un territorio reconoce que sus trabajadoras y trabajadores diurnos que están ocupándose en la economía del comercio, vamos a hablar en la economía del rebusque, madres, cabezas de familia, jóvenes trabajadores, jóvenes que trabajaban en Ecopetrol, esos fueron los primeros trabajadores que llegaron a las nocturnas. Es porque la ciudad empieza a ser justa. Para mí es un criterio de justicia que la gente que labore tenga la oportunidad de trabajar, estudiar por la noche. Un acto de justicia. Y hay que prepararles las mejores condiciones para que accedan a esos trabajos. Hoy hay que crear un comedor popular y hay que crear una sede urbana Unipaz grande. Esto no es un unicampus, esto es un multicampus. Unicampus es cuando uno considera que esta es la única sede, no es que hay otra. Miren, nosotros estamos regados. Colegio en Tecoba, en la Normal, en el Diego Hernández Gallego, en el Industrial, en el Técnico de Comercio, en un liceo que queda en la Floresta, en la Escuela Galán y en el Diego. Toda la población nocturna está regada. Yo trabajo y lo pido así, 2 cursos en la nocturna del Instituto Técnico de Comercio. Y son como 1000 estudiantes. Y sé en qué condiciones llegan a estudiar. Sé que esos estudiantes no están en condiciones de agarrar una moto y venirse para aquí 15 kilómetros y luego 15 kilómetros. Eso no sería lo adecuado. Lo adecuado es una multisede allá, donde tengan acceso a un comedor popular, que se coman sus sándwiches antes de empezar clase. He visto estudiantes con 1 litro de Coca-Cola y de un pan grande para alimentarse mientras empiezan clase. Porque la educación nocturna universitaria es un acto de justicia, pero un acto de formar gente para la vida. Entonces la gente de aquí se reconoce que esta universidad es justa. Lo otro es que desde la diurna le hago seguimiento, no tengo datos porque no soy riguroso en eso todavía, pero me he encontrado con el programa de ustedes. Hay 10.000 egresados de Unipaz, de los cuales 8.000 pueden estar en esta ciudad. No hay institución de la alcaldía municipal donde no haya egresados de Unipaz. Sí los hay. Eso indica que estamos haciendo una contribución, ¿verdad?, al desarrollo de la vida de la ciudad. Entonces, esa educación nocturna tiene que ser premiada. Y les voy a decir una cosa. Yo tengo una mirada de muchos estudiantes de la educación nocturna que tienen una gran brillantez profesional porque dominan en la práctica diaria de sus trabajos unos temas que los estudiantes que vienen del bachillerato no dominan. No es porque no sean capaces los que vienen de la diurna, es porque ellos están viviendo una práctica laboral. Y eso es importante. Es más, yo pienso que hay trabajo social nocturno también, ¿no? Hay jornada nocturna, bueno. Eso es importantísimo. Entonces, si las cosas siguen con gratuidad, hay una multisede allá, hay un comedor popular, y yo me imagino una sala con una pantalla gigante donde se reproduzcan clases que se estén dictando en Madrid, en Pekín, en África, y al mismo tiempo la gente las esté mirando aquí en Barranca. Yo me imagino eso. Entonces, uno de los logros es la educación nocturna, pero hay que mantenerla y darle calidad e infraestructura. Uno habla con esos muchachos y están satisfechos porque ya no tienen que pagar matrícula. Porque creo que eran 1.200.000, 1.000.000 que pagaban. Bueno, pero ya están. Ahora, el profesorado de la educación nocturna, y termino con este punto, debe ser preparado para eso. Debe ser preparado para atender estudiantes de la educación nocturna. Debe estar preparado para que un estudiante le diga a las 9 de la noche, oiga, yo estoy cansado, me quiero ir para la casa a comer. Pues vete, yo no te voy a castigar por eso. Pero entonces vamos a hacer un acuerdo de cómo compensar el conocimiento. Entonces se necesita una pedagogía y una didáctica distinta. Eso lo digo aquí, a mí no me van a suspender por lo que yo diga.
Gracias, profe. Hablemos de Barrancabermeja como territorio herido. ¿Territorio qué? Herido. Herido, sí. O con heridas. Con heridas. Hablar de la historia de Unipaz implica reconocer que creció en un territorio atravesado por la violencia, por el conflicto, por las desigualdades, incluso por el abandono estatal. El Magdalena Medio ha sido un territorio de enormes riquezas, pero también hay heridas. En este contexto, sostener una universidad significa muchísimo más allá de ofrecer programas académicos. Y óigase bien, significa que hay que defender un espacio de pensamiento, de formación crítica, un espacio de encuentro, de construcción de ciudadanos funcionales. Ha significado insistir que incluso en medio de la incertidumbre, la educación sigue siendo una forma de resistir. La pregunta para el profe Corena es la siguiente: ¿de qué manera la educación superior puede convertirse también en una forma de construir tejido social, memoria y paz? Y si usted cree que ese paz tiene un peso simbólico especial en la historia del Magdalena Medio. Por lo que yo he visto aquí y porque lo que he visto al caminar, yo poco hablo de educación superior porque me parece que no es el término adecuado, pero bueno, acepto que la llamen educación superior. Yo la llamo educación universitaria. Pero cuando una ciudad como la nuestra, de 215.000, 220.000 habitantes, no tengo claro porque el DANE en el último censo dijo algo como los 215. Si yo tengo 10.000 estudiantes universitarios, perdónenme que haga una proporción, es porque tengo un estudiante universitario por cada 20 habitantes. Porque 20 por 10.000 son 200.000, ¿verdad? Y tengo un estudiante universitario por cada 21 habitantes. Eso es un logro. Eso es un logro. Entonces, la educación universitaria en esa proporcionalidad, un estudiante por cada 21 habitantes, indica que estamos en la idea de resolver la diferencia entre el trabajo intelectual y el trabajo material. Porque nos dijeron, no, ustedes no sirven para el trabajo de gerencia, de gestión, de ingeniería, de procesos. Eso es para una élite. Y en Barranca eso se está rompiendo. Independientemente de lo que yo tenga de diferencias con la UTS, la UIS, la otra educación pública, nosotros tenemos... Nosotros tenemos cerca de 20.000 estudiantes universitarios aquí en esta ciudad. ¿Quién sabe sacar las cuentas? 200.000 dividido por 20.000, ¿cuánto da? La 10. Un estudiante universitario por cada 10 habitantes. ¿Ustedes saben lo que eso significa? Es una ciudad que va alcanzando un grado de desarrollo cultural. Pero si es consciente de su historia, sabe que eso es justicia. Solo que ese desarrollo no se acompaña a un desarrollo económico. Todavía la economía nuestra es precaria. Creo que tenemos como 25% de desempleo en la ciudad, no lo tengo el dato exactamente. Entonces, eso tiene que armonizarse con un desarrollo económico. Entonces, miren, esta ciudad se va convirtiendo en una ciudad justa. Ojalá se desarrolle un programa que se llame acreditación de saberes adquiridos por experiencia. Eso significa que personas que trabajan en la alcaldía municipal, en cualquier parte, en una empresa, cualquiera, agua,
no tienen tiempo para acceder a la educación nocturna o a la diurna, puedan validar su conocimiento. Yo me quito el sombrero con gente de la alcaldía que yo les he escuchado el manejo contable y no son contadores. Y yo digo, pero ustedes lo que tienen es que validar la contaduría para elevarles ese nivel. Yo conozco gente que es trabajadora social, de calle como yo, que con un programa corto lo pueden validar como trabajadores sociales. Una ciudad es justa cuando hay un trabajador o una trabajadora social por cada 40 habitantes. Por cada 40 habitantes. Entonces, la validación de aprendizaje adquirido por experiencia no es un invento mío. Hay un país, una comunidad en España que se llama el País Vasco, donde acreditan el aprendizaje adquirido por experiencia laboral. Venga para acá, usted que sabe esto y esto. Tiene este problema, resuélvalo. Si es de ingeniería, usted le dan el título de ingeniería. Los japoneses crearon la teoría Z, pasaban por la universidad y a los 2 años sacaban a alguna gente a resolver problemas de la vida real. Entonces hay que cambiar también el sistema universitario, pero mientras eso llega, esta ciudad va avanzando en lo que es. Y agradezco que ustedes conviertan esto en un libro, porque lo que está escrito y se convierte en memoria para ser difundida. Porque aquí podemos hablarla, podemos grabar, pero eso ¿para dónde se va a ir? Para archivo, ¿ok? Como las tesis de grado que hay en todas partes, están por allá archivadas. Bueno, ¿pero eso para qué sirve? Bueno, yo estoy a la orden para la otra pregunta. Y con esta otra pregunta nos vamos acercando al cierre de este conversatorio, Raíces y Futuro, reconstruyendo la memoria de la Universidad de La Paz. Y me encantaría hacer una reflexión corta antes de la pregunta de cierre. Para este evento de hoy hemos recorrido la memoria de esta institución, que como ya sabemos nació de una necesidad comunitaria y social y que creció junto con el territorio. Sigue siendo parte de su porvenir y de su futuro. Hablar de Unipaz es hablar de universidad, pero también de una ciudad que reclamó oportunidades y de una región que buscó caminos distintos y que entendió que también la educación, así como ustedes que están sentados ahí, son semilla. Somos Memoria es justamente eso, volver a las huellas del pasado y entender por qué somos así, cómo somos y entenderlo mejor y sobre todo cuidar aquello que todavía nos puede abrir caminos. Diciendo esto, le digo al profe Corenas, si usted en su etapa de retiro, siendo usted un profesional longevo, una persona con una visión muy expandida, si usted tuviera la oportunidad en su retiro de tomarse un café con alguien que implique directamente en el futuro de Unipaz, ¿con quién se tomaría el café y qué le diría? Y en ese mismo café, ¿qué le diría a un estudiante actual? Yo me he movido y me seguiré moviendo, conversando desde el punto de vista etario, con gente de diferentes estructuras de edad. Yo hablo todos los días 5 o 10 minutos en el barrio del Parnaso donde vivo, con personas mayores de 70 años. Todos los días. Porque saludo y la gente se reúne en las esquinas, porque eso es tradición barranqueña vieja. Oiga, Jaime, venga, vamos a hablar de esta cosa, recordemos y empezamos a hacer historia. Me reúno todos los domingos en el barrio de Torcoroma desde que yo regresé a Barranca en el 2018 con gente mayor de 60 años para hablar de la historia de Barranca, solo de Barranca.
Ahí meten, bueno, las circunstancias políticas nuevas, que si la guerra de Irán, que si la guerra del presidente Trump, que todo, bueno, todos esos temas pasan por ahí. Porque uno está relacionado con temas políticos y sociales. Yo hablo con jóvenes entre 18 y 20 años. Si estoy en clase de mis materias, matemáticas 3, hidráulica, saco un momento y hablo con dos o tres estudiantes sobre sus expectativas, sus momentos, sus circunstancias. Saco tiempo para eso y complemento con este aparatico que se llama por la vía WhatsApp algunas inquietudes. Y el café se puede tomar ahí en la calle 64 del Parnaso, que son 3 tiendas grandes, la Sombra, la Pru y ahora se llama El Patio. Esa vía va del técnico de comercio hasta el barrio Aguas Claras. A mí me gusta preguntarle a la gente que está trabajando actualmente entre edades de 40 y 50 años cómo están mirando el mundo laboral, las condiciones. Pero en este momento yo me dije, bueno, voy a tener la oportunidad, iba a hablar aquí con la colega, pero estábamos esperando empezar, que quería saber cuál era su historia, porque ella fue la que me convocó a esta reunión. Yo acostumbro a profundizar a través de preguntas para hacerme una idea de qué es lo que voy a hacer. Pero ahora esta muchacha de blusa blanca, que la he visto intervenir como 3 veces guardando memoria, yo dije, algún día voy a hablar con ella para hacer su historia escolar. Y me preguntan, pero solo con ella, no con cualquier otra, pero sino que me llamó la atención porque intervino 3 veces. Y usted le dijo, no, pero ¿qué fue lo que él dijo? No, él dijo deportivo, festivo y artístico. ¿Sí o no? Esa fue su respuesta. Yo también retengo un poco porque como soy viejo profesor, el viejo profesor tiene que estar pendiente de las respuestas de los estudiantes para seguir hablando. Porque si uno no tiene en cuenta las respuestas de los estudiantes, es complicado. En mi cabeza hay 58 años de experiencia docente, 58. ¿Ustedes saben lo que eso significa? Entonces, y me gustaría tomarme un cafecito contigo y con todo el equipo para profundizar en algunas cosas, pero eso sí lo hacemos con calma ya en la Secretaría de Cultura. Pero no de... O en el Parnaso. También. O en el Parnaso donde nos encontré, pero eso hay que hacerlo. Con todo gusto. Ese tintico habladito. Gracias, querida comunidad universitaria de Unipaz. Este es el momento para agradecerle al profe Corena por habernos dado esas piezas de la historia y la memoria de nuestra comunidad. Pido un aplauso y antes de eso les vamos a pedir el favor que nos vamos a hacer una foto grupal con el profe para que por favor, y ahora sí el aplauso para el profe Corena. Y esto fue Somos Memoria.